Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Para un empleado en modalidad de trabajo en casa, se debe considerar el auxilio de transporte en la liquidación de la prima de servicios. ¿Cuáles conceptos se deben incluir en la base para liquidar la prima de servicios en este caso? Bueno, aquí nos están hablando un poco sobre varios temas, nos hablan sobre la modalidad de trabajo en casa, sobre el auxilio de transporte y sobre la prima de servicio. Entonces, permítanme un segundo por acá, yo les comparto unas diapositivas que tenemos sobre el tema. Listo, entonces, primero hablemos del auxilio de transporte, luego vamos a hablar de el trabajo en casa y finalmente de la prima. Entonces, el auxilio de transporte, recordemos, es un derecho que tienen todos los trabajadores que devenguen hasta 2 salarios mínimos, ¿listo? Que para el 2022 pues corresponde a 117.172 pesos y como les decía pues es un derecho que tienen todos los trabajadores que devenguen hasta 2 salarios mínimos. ¿Listo? Bueno, resulta que a partir de todo lo que sucedió con la pandemia, todos los resultados de la pandemia, surgieron muchas formas distintas de prestar el servicio, entre ellas el trabajo en casa, el teletrabajo que ya estaba, pero digamos que empezó a funcionar en todas estas contingencias que ocurrieron, y el trabajo remoto que salió el año pasado. Todas estas formas distintas, pues digamos que podría pensarse que de alguna forma entraban en conflicto con el auxilio de transporte. ¿Por qué conflicto? Porque ¿cuál es la finalidad del auxilio de transporte? La finalidad del auxilio de transporte es que las personas tengan los medios para dirigirse al lugar de trabajo. Entonces, como estamos hablando de modalidades no presenciales de la prestación de un servicio laboral, pues podría decirse que estas personas no tienen derecho al auxilio de transporte. Entonces, digamos que para tratar de no desconocerle ese derecho a los trabajadores que están no presenciales, pues el gobierno nacional a través del decreto 771 del 2020 y posteriormente en la ley 2088 del 2021 nos trajo el auxilio de conectividad, que es el mismo auxilio de transporte, pero en el caso de trabajo no presencial, es decir, en el caso de que una persona esté en trabajo en casa, que esté en trabajo remoto o que esté en teletrabajo. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener claro. Las personas que tienen trabajo en casa o teletrabajo o trabajo remoto no tienen derecho al auxilio de transporte porque no necesitan transportarse, pero en su lugar recibirán el auxilio de conectividad que corresponde al mismo valor y las mismas condiciones del auxilio de transporte. ¿Listo? Entonces, en el auxilio de conectividad también solamente tendrán derecho las personas que devenguen hasta 2 salarios mínimos. ¿Listo? Ahora, la pregunta está dada relacionado con la prima. Nos preguntan si dentro de la prima, cuando vamos a calcular la prima del trabajo en casa, se debe incluir este auxilio. Ya sabemos que no es auxilio de transporte, es auxilio de conectividad. Y la respuesta es sí, debemos de incluirlo. Recordemos que la prima de servicios es una prestación social que tienen derecho todos los trabajadores y que esta corresponde a un mes de salario por cada año laborado. Que este mes de salario se pagan una quincena, a más tardar el 30 de junio, y la otra quincena se paga más tardar el 20 de diciembre. Entonces, esta prima, ¿cómo se calcula? Se calcula primero, pues, teniendo en cuenta el tiempo que la persona haya laborado, ¿sí?, en cada uno de los semestres. Y lo segundo es que para calcularla nosotros tenemos que incluir o tenemos que saber cuáles son los factores salariales, porque la prima se calcula es teniendo en cuenta unos factores salariales y dentro, digamos, adicional a esos factores salariales también el auxilio de transporte. ¿Listo? Entonces, cuando calculamos la prima, vamos a tener en cuenta ¿qué? Vamos a tener en cuenta el salario, las bonificaciones que sean salariales, las horas extras y los recargos nocturnos, los viáticos ocasionales relacionados con alojamiento y alimentación y las comisiones. Y adicionalmente también tendremos que sumar para tener la base para calcular la prima, el auxilio de conectividad, que es el que reemplaza el auxilio de transporte. Esto conforme al artículo 7º de la ley
primera de 1963. ¿Listo? Entonces, a la pregunta de si se debe considerar este auxilio no de transporte, de conectividad al momento de liquidar la prima de servicios, la respuesta es que sí se tiene que incluir. ¿Listo?